En Taller Cermeño contamos con diagnóstico, asesoría, atención personalizada y trabajo garantizado. Transparencia, calidad y precio justo es nuestro lema. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Tetelestai, palabra griega que significa consumado es. Así que celebra tu milagro y cree en el consumado es de Jesús. Y con la mayor seguridad de tu fe descansa en su Tetelestai. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Esta noche nos acompaña el pastor Pedro Martínez de Iglesia Home. Peculiar el nombre de la iglesia, ya vamos a hablar por qué se llama la iglesia así. El tema de esta noche es Emprendiendo en tiempos de crisis. Gracias por estar conectado con su entrevista Buenas Nuevas. Puede compartir esta entrevista para que otras personas también puedan disfrutar de este tema que vamos a estar tratando. Pastor Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Prensa Cristiana y pues gracias por esta invitación. Emprendiendo en tiempos de crisis. Ese es el tema que estamos tratando con el pastor Pedro Martínez de Iglesia Home. Pastor, ¿podemos ver la fidelidad de Dios en tiempos difíciles? Claro que sí. De hecho, en la palabra de Dios hemos visto muchos personajes que lograron salir de situaciones bastante adversas. De hecho, cuando nosotros vemos incluso la palabra crisis en algunos lenguajes o en algunos idiomas, como el chino, lo que significa es oportunidad. El problema de algunos es no tomar la oportunidad en tiempos de crisis, que es una oportunidad para poder relucir, para poder sobresalir, para poder emprender, para poder levantarse. ¿Rendirse es una opción? Pues yo considero que mucha gente, yo me considero un poco anormal en ese sentido, porque a lo largo del tiempo que tengo de ser pastor y de tratar con personas, he hablado con muchas personas que la mayoría, en su mayoría, han considerado el hecho de poderse rendir. Digo que me considero un poco normal porque en mi mente jamás ha pasado. No lo digo que eso deba ser así, por eso menciono que es algo normal, porque he hablado incluso con muchos compañeros míos, colegas de ministerio, en donde siempre se les ha cruzado la mente tal vez tirar la toalla por algún motivo. En mi caso particular nunca me ha pasado, nunca he considerado rendirme. Y en toda mi vida es peculiar el hecho de que en toda mi vida no se me ha dado nada fácil. Todo lo que se me ha dado ha sido con mucho obstáculo y que pues... ¿Eso le inspira a usted lejos de abstraerse o decir me retiro, ya no sigo adelante, causa un efecto inverso en su vida? Claro, yo considero que es cuestión de reto, yo considero que quizá tiene que ver con una cuestión de temperamentos. Yo tengo un temperamento colérico bastante arraigado a mí, y quizás la adversidad como que me inspira a tratar de sobrepasarla, de sobresalir. Creo que nunca he considerado rendirme, pero no está, pues, no es que las personas no lo puedan sentir. Es más, recomiendo y aconsejo a las personas cuando lo consideren que traten de buscar siempre lo que les inspira más. En mi caso lo que me inspira es no quedarme en la zona de confort, no quedarme en el status quo, no quedarme en la zona mediocre, sino sobresalir de aquello que tal vez muchas personas han pensado que no voy a poder sobresalir. Esto genera inestabilidad en la vida de la persona, el hecho de porque a veces alguien puede acomodarse, pongamos esa palabra en cuestión, alguien puede acomodarse de pronto porque tiene una estabilidad. Claro. Pero ¿podría convertirse esa estabilidad en un obstáculo de crecimiento? Considero que sí, hay muchas personas que su mente les ha jugado un papel muy importante, adverso, para poder bloquearles aquello que quieren ver. Bueno, dice un dicho que
que las personas no ven en la vida lo que realmente es, sino lo que realmente son. Y a veces en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos cosas que de alguna forma nos han dañado, nos han obstaculizado, y por eso vemos trabas y vemos obstáculos en todo lo que pasa en la vida. Y en su caso, ¿cómo ha hecho para esos momentos? Porque llegan momentos en la vida donde uno se siente desanimado. Claro. Y en el desánimo, ¿cómo supera usted esos momentos de desánimo? Ok, creo que es buscar, no estoy diciendo que todo el mundo debe hacer lo que yo hago, y quiero explicar de dos formas. Lo primero es lo que yo hago, y lo segundo lo que considero yo que la gente podría hacer. Lo que yo hago es pues ver en mi naturaleza, que es una naturaleza de reto, el hecho de estar desanimado y enfocarme, todo es cuestión de enfoque en mi mente, a aquello que me inspira y a aquello que de alguna forma me ha enojado, me ha molestado, aquello que me está hostigando, aquello que me está estorbando, aquello que me está dañando quizá, algunas críticas o lo que sea, y eso me inspira a tratar de demostrar de que sí podemos hacer las cosas en Dios. Ahora, yo dije que lo iba a decir de dos maneras. La primera es cómo yo lo hago porque busco mi naturaleza. La manera para las personas, en lo que yo quisiera recomendarles, es que la gente tendría que ver lo que a ellos les inspira, su naturaleza. Si a ellos su naturaleza es que son personas que son bien dadas a deprimirse, pues que no busquen ambientes o amistades o personas o ambientes o cosas que les puedan añadir más a su depresión, sino que al contrario, que se alejen de sus debilidades y que traten de explotar sus cualidades. Usted acaba de plantear, y eso como el tema es emprendiendo en tiempos de crisis, Sí. Usted está planteando la motivación, porque al final hay personas que suman para el crecimiento, como hay personas que son un obstáculo para el Claro. crecimiento. Entonces, ¿cómo hago yo la selección de a quién escuchar? Ok. En esta vida es una matemática básica. En esta vida tenemos 4 tipos de personas. Las personas que restan, las personas que dividen, las personas que suman y las personas que multiplican. Y de alguna forma yo tengo que ver qué personas me están dejando. Lo que considero que es viable y es totalmente importante y crucial es saber que hay personas que nosotros queremos, que sentimentalmente nosotros queremos, pero que no nos añaden nada, que al contrario nos quitan, nos estorban para poder seguir el objetivo del camino. Primero es trazar el objetivo, luego es ver el camino, y dentro del camino ver que hay personas de que nos restan, y si nos restan, el problema es de que nuestros sentimientos nos juegan un papel muy importante. La palabra emoción viene de un latín que es motore, que se parece mucho a la palabra motor, lo que significa que las emociones son el motor de nuestra vida, y a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos por personas o por situaciones que no queremos dejarla, que no queremos desarraigar, nos estancan porque el sentimiento nos lleva a estar siempre en una persona que nos resta y una persona que tal vez incluso hasta nos divide. ¿Debe un pastor preocuparse por el mejoramiento de la economía de sus ovejas? En mi caso particular, considero que no es viable enseñarle a la gente a diezmar, a dar un porcentaje, porque en el caso de diezmo, del diezmo ha sido antes, durante y después de la ley. Sin embargo, después de la ley, Pablo dijo, cada quien dé conforme a como propone en su corazón. Está hablando de un porcentaje, lo que en la gracia le abunde. Y considero que para mí es irresponsable como pastor enseñarle a la gente a sembrar, pero no enseñarle a la gente a generar, no enseñarle a la gente cómo ser más exitoso. Estamos hablando, usted sí está de acuerdo en que la gente debe dar. Claro, definitivamente. Okay. Es una inversión el hecho de dar, el hecho de sembrar. Pero hay personas, bueno, yo puedo decirle a la gente, ofrendemos una cora y no hay problema, bueno, sembremos una cora y no hay problema, y eso está bien, o sea, Dios lo bendice. El problema es que estamos poniéndole la mentalidad a las personas muy mísera. Y ojo, yo no lo estoy diciendo, y yo creo que este es un programa yo lo sé porque lo conozco, y sé que este es un programa bastante sin censura, donde uno habla claro, y mencionarle, yo no sé, no tengo esa mentalidad de decirle a la gente que esa mentalidad mísera de decirle a la gente, de una cora, el Señor le va a multiplicar lo demás. Hay coritos que a veces le cantamos a los niños que dice, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Y considero que eso es plasmarle la mente ya de una sola vez al niño,
que las obras es lo que hay que darle a Dios, los centavitos que queda es lo que hay que darle a Dios, y no es así. A Dios es lo mejor. Entonces, enseñarle a las personas a mejorar su calidad de vida es enseñarle a las personas a sembrar para que la obra de Dios tenga mayor gestión. Y ojo, cuando le menciono esto, no le estoy diciendo porque yo soy un pastor asalariado, tampoco estoy diciendo que es malo, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que quien se sube al altar, pues coma del altar. En mi caso particular no vivo de la iglesia, yo vivo de mis negocios y yo ofrendo, yo siembro a la iglesia. Yo voy a hablarle un poco claro, el local de nosotros pagamos alrededor de $2,000 casi, y yo estoy poniendo casi la mitad de ese local, y lo hago con mis negocios. El local no me paga. No estoy diciendo que es malo. Pablo lo decía, yo tengo ese derecho, pero yo no tengo ese derecho por cuestión, no lo agarro ese derecho por cuestión de conciencia de muchas personas. En mi caso particular no lo agarro, no agarro ese derecho porque no se puede, pero yo siembro a la obra de Dios. Entonces no lo estoy diciendo porque yo quiero salir beneficiado de la siembra de las personas. Pero la siembra en realidad es una inversión en el reino que posteriormente les va a dar otro tipo de nivel espiritual. Como dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero eso tiene que ver mucho con la siembra y la cosecha. Voy a recapitular la pregunta, porque hay implícito, hay parte de la respuesta, pero ¿debe el pastor preocuparse por el mejoramiento de la economía de sus ovejas? Definitivamente que sí, por lo que le menciono. ¿Usted lo hace? Lo hago todo el lo tiempo. Muchas personas critican la motivación, pero no entienden qué es lo que significa la motivación en la palabra, en la Biblia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos minimiza muchas veces, nos pone como que más suave la palabra. Es imposible agradarle a Dios. Pero cuando a usted no le agrada a alguien o a algo, es porque a usted le cae mal ese alguien. Es porque le cae grosero. Hablando en un sentido más coloquial, le cae gordo. Entonces, si dice sin fe es imposible agradar a Dios, significa que sin fe uno le cae mal a Dios, porque uno no tiene el factor que a Dios le agrada. Ok, pero para tener fe, la fe tiene que ver mucho con el compuesto de la esperanza, y uno no puede tener esperanza si no tiene motivación. Uno se motiva a tener esperanza y la esperanza le genera fe. No estamos hablando de una fe salvífica, estamos hablando de eso, de lograr ver esa sustancia de adquirir, como dice el upostasis en el griego, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo, pero yo sé que va a pasar. Entonces, cuando uno habla de motivación y habla de visualizar, dicen que son términos budistas o dicen que son términos de la ley de la atracción, y empiezan a hablar cosas que no han entendido en realidad que la palabra habla de visualizar en fe algo que se va a producir, y que eso, bueno, tiene que ver mucho con la motivación. Yo lo hago motivando siempre a las personas para que busquen el éxito, para que busquen... Es inspirarles. Inspirarles, exactamente. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regresar continuamos hablando con nuestro invitado, el pastor Pedro Martínez. Esta noche estamos hablando emprendiendo en tiempos de crisis. No se desconecte, ya volvemos. Gracias. En Taller Cermeño contamos con diagnóstico, asesoría, atención personalizada y trabajo garantizado. Transparencia, calidad y precio justo es nuestro lema. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Aún es tiempo de salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Ven a Jesús, no te demores más. No digas mañana, porque el mañana no es nuestro. Entrégale tu corazón a Jesucristo antes que sea demasiado tarde. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Gracias por continuar conectados a su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Esta noche estamos conversando con nuestro invitado, el pastor Pedro Martínez de Iglesia Home.
y estamos hablando emprendiendo en tiempos de crisis. Cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos con el pastor si él les enseñaba a las personas de su congregación a emprender, si un pastor debe interesarse por la economía de sus ovejas, y él explicaba que su función, él lo que hace es inspirarlos, motivarlos al crecimiento, para que puedan ser personas que puedan tener más herramientas para bendecir a otros. Ahí nos quedamos, así que hoy continuamos con todo este tema que estamos tratando. Pastor, ¿la vida es línea recta o tiene altos y bajos? Pues yo considero que tiene que ver mucho con los temperamentos de cada quien. Hay personas que son bastante estáticas en su energía, y aquí acabo de hablar una palabra que mucha gente también sataniza. Somos satanizados muchas veces por la palabra, porque la religión a veces nos estorba y nos ha cuadriculado a no hablar de ciertas palabras que tienen que ver con ciencia. Es ciencia pura, es ciencia básica, y depende de la energía que cada quien tenga. Hay personas que tienen energía, temperamento, para que no me vaya a malentender alguno, tienen energía que son bastante inestables. Tiene que ver mucho con esos principios y valores que de alguna manera hemos arraigado, hemos solidificado. El error de muchas personas es confundir temperamento con carácter, confundir temperamento, carácter, personalidad e identidad. Son 4 palabras muy diferentes. Hagamos la diferenciación, porque me parece que son 4 planteamientos completamente diferentes. Perfecto. Con el temperamento nacemos, es genético. De hecho, tiene que ver con los líquidos del cuerpo, con la bilis negra, con la bilis, con la sangre, tiene que ver con la flema, es genético. El temperamento es con lo que nacemos. Venimos con los genes, con el temperamento que nacemos. Posteriormente el carácter se hace. Y cuando el carácter se está haciendo por medio de las adversidades, crisis, por medio de las pruebas, por medio de las situaciones, por medio de las cosas que no se nos dieron tan fácil, se va formando un temperamento. Alguien dice, este es de carácter fuerte. No, porque es volátil. No, porque es indeciso. Es temperamental. Él se enoja rápido. Él es inestable. Más bien, si es una persona impulsiva, él tiene un temperamento deformado. Significa que el carácter es un temperamento en formación. Nunca vamos a dejar de formarlo, porque algunos tienen carácter para algo y para otras cosas tal vez no. Pero el carácter lo seguimos formando durante la vida. La identidad es quiénes somos nosotros, y es importante. La mayoría de personas se preocupa por quién va a llegar a ser, o se preocupa por quién es el resto, o se preocupa por quiénes son los demás, y no se preocupa por saber quiénes son ellos en realidad. O sea, yo sé, somos hijos de Dios y todo, pero conocerse a sí mismo es más importante que conocer el mundo. Porque conociéndose a sí mismo, usted puede fungir en el mundo. Entonces, hablamos de identidad. Y luego hablamos de personalidad. Personalidad es lo que yo le muestro a las personas. El perfil que yo le muestro a las personas. Puede ser real o puede ser irreal. Depende. Uno puede crear ese perfil. Depende los principios o los valores de transparencia que uno pueda tener. Pero una persona transparente muestra la personalidad de lo que realmente es. Alguien dice, esta persona es creída, esta persona es agrandada, esta persona es altiva. No, esta persona es su personalidad. Solamente es así su personalidad. Y hay personas que son tal vez de perfil bastante bajo, pero tienen mucha soberbia en su corazón. Entonces, ahí está la diferencia entre temperamento, carácter, identidad y personalidad. Y en ese sentido, según el análisis porque usted ha hecho un planteamiento bastante amplio, pero entonces en la vida, ¿podemos estar en línea recta o es altos y bajos? Va a depender de cómo vayamos formando el carácter. Sin embargo, siempre vamos a tener algunos altos y bajos. Yo estoy de acuerdo. Entonces el tema es cómo los interpretamos. Cómo los interpretamos, el nivel en el cual personas se van a arraigar. Bueno, en la Biblia vemos personas como Elías, que se fue hasta debajo de un enebro, que se fue a una cueva, pero vemos personas que pasaron cosas peores que Elías y estuvieron firmes. O sea, fue el temperamento que tenía cada cual. En el caso del apóstol Pablo, vemos crisis fuertes del apóstol Pablo, pero casi nunca vemos a un apóstol Pablo postrado o deprimido o triste, como vimos a Elías, que no es que estamos hablando que Pablo era mejor que Elías, estamos diciendo que eran diferentes maneras de interpretar las situaciones que les estaba pasando. Entonces, bajo ese planteamiento que usted está haciendo, pastor, es muy importante cómo interpretamos los problemas. Exactamente, es totalmente importante. Si nosotros los problemas los vemos como una oportunidad, como mencionábamos ya, en cierta oportunidad se dice que a Bill Gates, bueno, de hecho hay imágenes de eso en redes sociales y todo, se puede leer, está accesible para eso, que en cierta oportunidad Bill Gates lo estaban entrevistando y le preguntaron cómo abrazó tanta fortuna. Bill Gates le dijo a la mujer,
aquí está un cheque y pone el número que tú quieras, yo te doy el dinero. ¿A quién la estaba entrevistando? A quien lo estaba entrevistando, exactamente. La mujer se enoja y la mujer, bueno, un poco molesta, le dice, no es esa la pregunta. La pregunta es cómo abrazó tanta fortuna. Bill Gates le vuelve y le responde y le dice, pone cualquier cantidad de dinero y yo te la voy a dar. La mujer le vuelve a decir, pero con todo respeto, Bill Gates, no es esa la pregunta. La pregunta es cómo abrazó tanta fortuna. Y por tercera vez le dice, por la última vez, te insisto, que pongas la cantidad que querás. Y la mujer le dijo, no se lo puedo aceptar. Esa no es la pregunta. Entonces le dijo, esa es la diferencia entre tú y yo. Yo aproveché todas las oportunidades que la vida me dio. En cambio tú ahora pudieras ser la entrevistadora más millonaria que existiera, pero no quisiste aprovechar la oportunidad. Entonces yo considero que si nosotros vemos siempre la crisis como algo para, como algo para poder aliviar el pretexto de sentirnos flagelados y automiserados, cualquiera se va a deprimir. Pero si la vemos como una oportunidad para lograr brillar, no hay mayor oportunidad para poder brillar que en la oscuridad. Las personas piensan que la oscuridad nos va a privar de poder ver, pero solo recalco esto. En la oscuridad yo le pido al Señor que me permita primero tener los ojos para lograr ver. Posteriormente le pido al Señor que me permita ser luz para poder brillar en medio de la oscuridad. Y posteriormente que nosotros lleguemos a crecer tanto, a florecer tanto, que nuestra luz sea tan grande que pueda incluso disipar las tinieblas. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Así lo dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa hasta que no haya la crisis que te asediaba, la oscuridad que te asediaba, porque tú brillas tanto y la disipaste. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuevos comienzos? Ok, considero que en la Biblia se habla mucho de etapas, en la Biblia se habla mucho de ciclos. Dios es un Dios de ciclos, en el tiempo crono Dios nos establece muchos ciclos. Y hay que entender, dice la Biblia, con los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Hay que entender que hay ciclos que llegan a su final y ahí a veces está el estancamiento porque queremos estar abrazando ciclos que ya no deben estar con nosotros, ya tuvieron su expiración, ya tuvieron su fecha de caducación, pero nosotros queremos insistir en eso. Entonces es importante entender entonces los tiempos cuando hay cosas que debemos cortar de raíz, amistades incluso que no nos, regresamos al punto de amistades que no nos suman, sino que al contrario nos restan, y radicalmente el poder decir, no me conviene esta amistad y pues yo sigo mi camino. Entonces es una nueva etapa porque desde ahí hay nuevos comienzos. Ok, estoy haciendo las cosas mal, rompo esto de manera radical. Las personas de éxito siempre van a ser radicales. Rompo esto de manera radical y vuelvo a comenzar. Es totalmente importante y considero que en la Biblia se habla mucho acerca de volver a comenzar. La misma naturaleza habla de nacer de nuevo. La pandemia generó muchos cambios y en ese sentido también cambió la forma de hacer las cosas. Y usted está hablando de cambiar o romper con radicalidad la forma en todo caso de hacer las cosas. Claro. ¿Cómo hacemos? Porque quizás muchos, el emprendimiento que habían iniciado, se vino abajo. La pandemia trajo sus vientos que terminaron derribando. ¿Cómo hacemos para volver a emprender? Yo considero que tiene mucho que ver la perseverancia en eso, el enfoque de cómo vemos las cosas, de lo que hemos venido hablando. En pandemia, y yo me acuerdo que en el tiempo de cuarentena se vino abajo mucha gente y mucha gente se quejaba de eso. Mucha gente hasta la fecha no se ha podido levantar y dicen, pues desde que inició la pandemia, la cuarentena, todo ha sido un caos total y ahora tenemos que levantarnos. En mi caso particular yo puedo darle gracias a Dios que fue totalmente diferente. No fue por la iglesia, porque yo siempre no he vivido en la iglesia, no porque digo no se pueda, la Biblia lo avala, estoy hablando, pero yo siempre he vivido para la iglesia y he sembrado en la iglesia, pero en ese entonces nadie se congregaba, es decir, tal vez los que podían ayudar para la iglesia algo, su porcentaje, su diezmo, lo hacían llegar a mi casa, pero para las cuestiones de la iglesia siempre. Ahora, en mi caso particular, alguien puede decir 2020 e incluso 2021 han sido los peores años, 2021 hay que levantarse ahora. En mi caso fue lo mejor que hubo, o sea, 2020 fue quizás mi mejor año, solamente superado por el 2021, por el 2021, que ahora es mejor aún. Y sin embargo, cuando vi la crisis, la situación, yo tenía ciertos ahorros, que todos se fueron, por cierto, en cuarentena.
Y me tocó incluso meterme en cuestiones de Bitcoin. En cuestión de 12 días yo había ganado $300, por ejemplo, en cuestión de Bitcoin. Me rebusqué por ver qué hacía para poder generar. Esto es dignidad y por eso lo digo. Me tocó vender, me di cuenta de poder vender ciertos productos electrónicos como audífonos y todo. En cuestión de 15 días yo había generado $300 de esas ventas. Y yo siempre traté de vivir con el estatus que a mí me gusta vivir, porque alguien dice, bueno, la escasez no nos enseña mucho. Claro, la escasez nos enseña mucho, la abundancia nos enseña más, porque en la escasez cualquiera puede vivir, cualquiera está acostumbrado a vivir en la escasez, pero en la abundancia no cualquiera se logra mantener, porque tiene que utilizar el cerebro para lograr pues estabilizarse y todo. Entonces yo considero que en lo que respecta a, lo primero es no rendirse, ser perseverante. Lo segundo es conocerse a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque yo conozco muchas personas que trabajan en ciertos lados, pero que su naturaleza no da para eso. O sea, tuvieron que están en atención al cliente, por ejemplo, pero tratan tan mal al cliente que nos damos cuenta que ellos nacieron para otra cosa, no para un trato al cliente. Entonces, yo soy psicólogo también de profesión, y yo a veces critico a muchos psicólogos de nuestro país, muchos, no todos, obviamente no todos, hay muchos buenos, pero muchos que tomaron psicología por huir de las matemáticas, no porque ellos en realidad trajeran para la psicología, no aman la psicología, lo hicieron para huir de los números, porque psicología se ve menos. Entonces, y ese es el problema, no conocerse a sí mismo, no encontrar su vocación, para encontrar qué es lo que podemos hacer. Ahora, solamente menciono esto rápido, y este es un punto también que es trascendental. A pesar de nuestras naturalezas y lo que sea, todos tenemos la capacidad para poder desarrollarnos en algo que es crucial en esta vida. En esta vida, si no logramos, si no sabemos vender, nunca tendremos éxito. O sea, viviremos de lo básico, viviremos en lo básico, porque no sabemos vender. La misma vestimenta vende. O sea, yo pude haber venido ahora en una playera y no vine en una playera. ¿Por qué? Porque hasta la vestimenta vende, mi manera de hablar vende, mi manera de ver vende, mi perfil vende, todo vende. Y aquel que no aprende a vender, entonces ese nunca va a poder tener un éxito en la vida. Y considero que eso tiene que ver mucho en el caso del emprendimiento, saber vender. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regresar continuamos hablando con nuestro invitado, el pastor Pedro Martínez, acerca de emprendiendo en tiempos difíciles. Ya regresamos. En Taller Cermeño contamos con diagnóstico, asesoría, atención personalizada y trabajo garantizado. Transparencia, calidad y precio justo es nuestro lema. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Las ideas y los pensamientos se refrescan con receso, descanso, meditación y diversión. Desintoxica tu mente y refrescarás tus ideas y pensamientos. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Muchas gracias por continuar conectados con su programa de entrevistas Buenas Nuevas. Estamos conversando con el pastor Pedro Martínez de Iglesia Home. Estamos hablando de emprendiendo en tiempos difíciles. Ha sido una entrevista muy interesante, hemos platicado algunos elementos, el temperamento, pero hoy queremos ver, pastor, cómo enfrenta una persona crisis financiera. Ok. Mire, considero que hay muchas personas que tratan de tener muchas estrategias que son bastante viables. Estudiar temas como finanzas es crucial para eso, y asesorarse en temas de contabilidad
porque a veces la administración que nosotros estamos dando es incorrecta. Pero como pastor y como lo que en realidad siento que a mí me ha fluido, lo voy a decir de manera escueta y no profesional, sino escueta, considero el factor más importante es la fe. Por eso es que la inspiración para tener esperanza y luego llegar a una fe es totalmente importante. El problema es que la mayoría de personas estamos solamente motivando la mente y no renovando la mente. Una renovación de la mente nos produce esos nuevos comienzos que nos ayudan a emprender y a salir de ciertas crisis, incluso financieras. Pero cuando hablo de la fe, estoy hablando de algo que es de tal vez 3 o 4 factores que para mí son importantes para lograr tener una sostenibilidad financiera viable. Y lo primero es sembrar, porque la siembra es una inversión. Cuando la Biblia habla en Eclesiastés, echad el pan en las aguas y luego ve en unos días y lo vas a encontrar. Uno dice, uno va a echar un pedazo de semita al mar o al río y va a regresar el siguiente día, eso ya no está. Entonces está hablando de la fe, está hablando de una siembra en un terreno imposible, en un terreno donde no se podría dar, pero está hablando de una siembra. Cuando yo veo la cultura judía, veo a personas que siempre siembran, siempre mandan su porcentaje, su diezmo a su nación para la manutención de los rabinos y todo. Entonces considero que eso de la siembra hay que tener mucho cuidado. En el transcurso del camino para acá hablaba con mi papá acerca de muchas personas que tienen un corazón extremadamente generoso. Corazón de pollo le decimos nosotros. Y ese corazón de pollo generoso está bien, pero el problema es de que hay personas que se ponen a sembrar a medio mundo y no toda tierra es digna para que se sembremos, es decir, porque no toda tierra es viable para poder recibir la cosecha. Hay personas que están esperando cosecha y no la reciben nunca porque sembraron en tierras que no son fértiles. La misma Biblia habla de que el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién era el sembrador que salió a sembrar? O sea, la Biblia habla como una figura de Jesús que envía la palabra y una quedó en el camino y las aves se la comieron, otra en espinos, las piedras y luego la otra que estuvo en una tierra fértil, esa dio al 100%. Entonces, el sembrar en la tierra correcta, en el tiempo correcto, a las personas correctas, en las situaciones correctas, creo que es totalmente importante. Lo segundo es el tener esa cultura de ahorro, que alguien ahorre, porque si uno no tiene una base sólida para poder, no va a poder hacer lo tercero, que para mí es totalmente importante, invertir. Tanto así como saber sembrar en la obra de Dios, es importante saber invertir en los negocios que nos van a producir en realidad y que tienen que ver con mi naturaleza, que tienen que ver con, yo no me voy a poner a invertir en el deporte si yo soy nulo en el deporte. Entonces me voy a invertir en el deporte si yo sé que mi naturaleza tiene que ver con el deporte, entonces yo sé que me va a dar eso. Me voy a asesorar, voy a asesorarme en esos temas. Entonces es para mí totalmente importante eso, invertir. Y pues lo cuarto que es, creo que lo que nos va a ayudar, uno no puede sembrar, uno puede ahorrar si no está invirtiendo, si no está generando. Entonces la mayoría de personas no genera y gastamos lo que no estamos generando, y ahí es donde viene el déficit financiero que nosotros muchas veces tenemos. Se lo menciono de manera básica porque considero que a mí el entender eso me ha ayudado mucho a poderme estabilizar, a poderme ordenar y a poder ver que y esta otra palabra que voy a utilizar es importante, que en la diversidad es que, o diversificación, hay mucha bendición. Cuando la Biblia nos habla del huerto del Edén, la Biblia nos habla que habían varios ríos que abastecían el huerto del Edén. Y esa es otra cosa que a mí me ha funcionado, invertir en varios negocios. Cuando uno no está funcionando, el otro sí está funcionando. Y eso también me ayuda en una estabilidad financiera. Ok, excelente. 4 planteamientos que usted ha puesto por ahí. Pastor, ¿es importante tener un asesor o mentor al momento de emprender? Fíjese que yo considero que sí. De hecho, enseñamos mucho sobre la mentoría, enseñamos mucho sobre el asesoramiento, pero hay que tener mucho cuidado en el caso de los mentores que podríamos tener. Es decir, cuando la Biblia habla tal vez de un ungido de Dios como el apóstol Pablo, la Biblia habla que él tal vez no era una persona experta en los mares, pero vemos en la palabra que le dice a las personas, no zarpemos, no vayamos. Pero el capitán dijo que sí, la gente escuchó al profesional, no a Pablo, pero Pablo, siendo un hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios, les dijo que no lo hicieran, pero no hicieron caso y vino aquel viento huracanado que la Biblia dice. Entonces es importante entender que hay líderes, mentores espirituales
que se conectan mucho con Dios y que por eso interpretan mucho los tiempos y no necesariamente tienen que ser expertos en las materias. Y en mi caso particular, pues no es que tenga yo directamente un mentor, no es que no lo he buscado, siempre lo he buscado, pero me tocó salir de la nada de repente, pero sí tengo personas claves, importantes, en las cuales yo consulto y me asesoro, depende de los temas fuertes que estas personas pueden tener. A la hora de tirar un penal, yo le voy a pedir asesoramiento a Cristiano Ronaldo, no le voy a pedir asesoramiento a otro que no sabe de eso. Entonces, yo considero que ir con la persona clave, que es fuerte y referente en esa área, nos lleva a mucho, pero sí es importante tener mentores. ¿Dios multiplica y bendice? Claro, y eso lo hemos visto siempre. El Señor nos permite en su misericordia fundar Home hace 11 años en mi casa. Yo recibí una propuesta de alguien en Guatemala de poderme ir con él a una iglesia un poco grande y poder ser un pastor asociado ahí con muchos beneficios y monetariamente muy bien. Pero el Señor me habla, el Señor me dice que comience acá. Comenzamos acá y ha sido la tarea bien fuerte, bien dura. Siempre soñamos con que alguien sembrara algo en nosotros, de las personas que nos mentoreaban y todo, pero nunca fue así. Siempre nos tocó de la nada hacerlo todo, y eso no lo estoy diciendo con resentimiento, sino que lo estoy diciendo con alegría y sencillez de corazón, en el hecho de saber que eso nos ayudó a depender únicamente del Señor, únicamente de Dios. Y cada dinerito que de repente nos venía en ese entonces, porque estábamos dentro de una misión que no permitía que el pastor fuera algo más que solamente estar en la iglesia y no tener negocios ni nada, pues cada dinerito que nos caía o lo que sea, lo invertíamos en la obra de Dios, por años, hasta que el Señor me habla y decido separarme y pues no es que yo no haya fundado, yo fundé la iglesia de acá, pero estábamos añadidos allá, y yo decido separarme, comienzo con mis negocios y todo. Igual siempre nos costó mucho, pero de repente de la nada empezó a surgir todo. Y la gente dice, bueno, ahora hay gente que incluso hasta especula y dice cosas como, ¿de dónde sacó él para hacer esto? ¿Por qué está haciendo esto? Debe andar en algo chueco, debe de ser esto, que tal vez debe ser un narcopastor. A veces soy un poco, no narco, sino naco sí soy a veces, más que todo cuando me levanto, pero la gente habla de eso, pero no se pone a pensar todos los desiertos que han pasado. Para tener una tierra prometida hay que tener un desierto. Entonces es importante el hecho de entender que el desierto es más importante que Egipto. En Egipto lo tenía todo, en el desierto solamente tengo maná, lo necesario, pero el Señor me permite entender y aprender todo lo necesario para luego estar en la tierra prometida. Es probable que ahora estemos en la tierra prometida, tal vez no del todo, aunque la tierra prometida hay que trabajar, hay que elaborar, pero la siembra se multiplica más. Pero estuvimos mucho tiempo en el desierto en ese sentido. Entonces yo estoy seguro, siempre lo he sabido en teoría, pero ahora lo he comprobado por años, que el Señor multiplica y el Señor es dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pastor, el tiempo ha pasado sumamente rápido, hemos llegado al final de este programa. Algunas palabras finales para nuestra audiencia. Ok, solamente darle gracias a la prensa cristiana por invitarnos también y a la audiencia que está por acá y mencionarles que le crean a Dios, que no se rindan. Sé que son palabras que tal vez se podrían escuchar cliché. Y hay una palabra que yo siempre le he mencionado, es una palabra cliché y la gente la dice, y cierto también líder político lo dijo acá en cierta oportunidad en campaña: lo mejor está por venir. Dijo un pastor luego: lo mejor de Dios está por venir. Digo ahora yo, que es totalmente importante y quiero compartírselo a la audiencia: lo mejor de Dios vendrá cuando nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias, Pastor Pedro, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted por haber estado conectados a su franja de entrevistas Buenas Nuevas. Será hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.